Hay historias que necesitan ser contadas de forma íntegra, y esta es una de ellas. No hay una manera bonita de narrarla. Para hacerle justicia y decir la verdad de lo que ocurrió, necesito advertirte. Esto se pondrá oscuro. El hombre con la sonrisa de gato de Cheshire, el campeón cubano Benny Kid Paret, estaba de humor bromista. Pero estas no eran bromas. Su oponente, Emil Griffith, no estaba riendo. En 1962, la homosexualidad de Emil Griffith era algo así como un secreto a voces en la comunidad del boxeo. Los que se preocupaban no lo sabían, y los que sabían no les importaba. Pero mientras Griffith subía a la báscula, Paret dejó escapar el insulto: maricón. En ese momento, Paret no solo había expuesto a Emil al mundo, sino que también le agarró el trasero para rematar. Tuvieron que apartar a Emil para que no golpeara a Paret en ese instante. En 1962, una acusación de homosexualidad podía ser fatal no solo para la carrera y la reputación pública de Griffith, sino también para su relación personal, ya que salía con una mujer que no lo sabía. Lo único que protegía su secreto era el temor de la industria periodística de traducir el término en sus publicaciones. En 1962 era innombrable. Mientras Paret y su equipo se reían y lanzaban más insultos, Emil hervía de furia. Así que, para los débiles de corazón o los de disposición más ligera, sugiero que sigan adelante, porque las mejores historias no son las que lees para dormirte tranquilamente. Las mejores historias son las que la gente tiene demasiado miedo o vergüenza de contar. Las mejores historias te mantienen despierto por la noche. Emil Griffith nació en las Islas Vírgenes, en una familia tan numerosa que constituía prácticamente su propio pueblo. De adolescente emigró a Nueva York, donde consiguió trabajo como mandadero para un diseñador de modas local. Tenía un ojo para el negocio y comenzó a diseñar sombreros femeninos. Un día, se quitó la camisa en el trabajo por el calor. Emil Griffith estaba esculpido como si perteneciera a un pedestal durante los próximos 5 siglos. Y su jefe pensó: este chico probablemente podría lastimar a alguien. 2 semanas después, un reacio Emil Griffith fue llevado sin camisa al gimnasio de Jill Clancy. Sus músculos no eran solo apariencia. 2 meses después, Emil entró en los guantes de oro y llegó a la final, sabiendo apenas cómo mantener las manos arriba y lanzar un jab. Con prodigio, escrito por todos lados. El jefe de Emil compró la parte de su socio en el negocio para que Griffith pudiera entrenar a tiempo completo. Se volvió profesional y empezó a ganar. Le tomó 8 peleas ganar lo suficiente para llevar a toda su familia a Nueva York. A medida que Emil crecía en su nueva profesión, nunca dejó a los amigos de su anterior vida. Por las noches frecuentaba los bares clandestinos de la comunidad gay en Nueva York, con novios, novias y amigos. De día, se codeaba con el mundo del boxeo, lleno de masculinidad, al más alto nivel, y a nadie parecía importarle, porque Emil Griffith era un hombre dulce, querido por todos. Ni siquiera sus novias, una de las cuales se casó con él para hacerlo más difícil de encontrar en el closet. Todos lo querían, y él quería a todos. Así era como le gustaba. Benny Paret fue criado a la vieja escuela cubana. Podía bailar mambo como un maestro y aún así noquearte. Paret debutó como profesional en su ciudad natal, Santa Clara, Cuba. Justo cuando su carrera comenzaba a despegar, Fidel Castro estaba en proceso de derrotar al ejército cubano en las afueras de La Habana. El manager que lo ayudó a escapar de la caída de la Cuba de Batista explotó al joven analfabeto por cada centavo. Benny no se quejaba demasiado. Le debía una, y pronto tenía un par de bocas que alimentar. Hablando casi nada de inglés, Paret conoció a una chica en Nueva York. Cuando ella quedó embarazada, se casaron y se establecieron allí, en el mismo vecindario donde vivía Emil. Benny peleaba mucho. Tenía solo 25 años al momento de esta pelea, con un récord de 35-11-3. Los fanáticos y las cámaras de televisión de la época lo convirtieron en una estrella. El Día de los Inocentes, 1961, Benny y Emil pelearon por primera vez. Fue una guerra violenta en la que Griffith remontó para anotar un knockout en el round número 13 y quitarle el título a Benny. Volvieron a pelear, con Benny ganando otra guerra violenta,
esta vez por decisión dividida, para recuperar su título. Luego, Benny subió de peso buscando más dinero, pero sufrió una paliza de un peso mediano llamado Gene Fullmer. Con su carrera en declive y su confianza destrozada, Benny bajó de nuevo al peso welter para completar la trilogía. Benny quería retirarse y tenía planes de abrir una carnicería. Simplemente no tenía el dinero. Alguien le contó a Benny el pequeño secreto de Emil por esa época. Benny tenía boletos que vender y una forma de molestar a su oponente. También era, sin rodeos, un homófobo, como lo era la gran mayoría del planeta Tierra en 1962. Tanto que hasta una década después, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Así que Benny vendió su alma. Hizo el comentario y ahora tenía que ganar. Con un último trabajo importante, ¿por qué contenerse con la dinamita? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Emil Griffith, con los pantalones negros con sus iniciales, llegó furioso. No solo por su sentido básico de la decencia y el respeto propio, sino también preparado para representar a su minoría reprimida. Representaba a todas las personas que vivían más allá de la desviación estándar de lo heterosexual. Sus 2 primeras peleas habían sido violentas, pero solo en el sentido profesional. Esta noche, la cortesía profesional estaba mirando desde la primera fila. No le tomó nada de tiempo a Emil empujar a Benny contra las cuerdas y comenzar a atacar con toda la velocidad que sus músculos podían generar. Emil tenía la física, pero también una enseñanza brillante. En el interior, sus manos bloqueaban los golpes de pared, manteniendo la posición interna y negándole el uppercut. Griffith conectaba sus golpes y salía, usando su juego de pies y distancia para hacer que Parrott fallara, moviéndose lateralmente y lanzando jabs con gracia, antes de agacharse y entrar con un gancho de izquierda que haría que Mike Tyson mirara 2 veces. Un Emil Griffith enfurecido no estaba jugando. Compacto y fuerte, avanzaba con la parte superior de su cabeza manteniendo la distancia justa para desatar todo lo que tenía sobre Benny. Emil se mantenía activo posicionalmente durante toda la pelea, constantemente buscando posicionar sus muñecas por encima de las de Parrott. Al obtener esta posición interna, neutralizaba por completo los ataques de su oponente, especialmente los uppercuts. Esto le permitía a Emil lanzar ganchos alrededor de la defensa de Benny, mientras que este se limitaba solo a sus propios ganchos. Emil atacaba con un ritmo torrencial pero técnico, seleccionando cada golpe con precisión, 1 o 2 a la vez, pero lo más rápido posible. Mostraba un boxeo en el interior más suave que cualquier seda sobre un escritorio de diseñador. No pasó mucho tiempo antes de que las reglas quedaran de lado. Emil atacaba a su atormentador con todo lo que tenía. Primero lo golpeaba con un gancho de derecha al cuerpo antes de salirse hacia la derecha y rodearlo con un brazo, dejándolo sin escapatoria y preparando un gancho de izquierda completamente cargado. Benny conducía el tango hacia las cuerdas mientras ambos luchaban por posicionar sus cabezas. La habilidad para mantener la cabeza más baja que la del oponente te da mejor apalancamiento en el clinch. Este es uno de los fundamentos del clinch en cualquier disciplina de combate. No importa qué tan grande, fuerte o bueno seas, no puedes avanzar contra la coronilla de la cabeza de otro hombre. Esto, por supuesto, llevaba a cabezazos accidentales. Pero el cabezazo de Parrott era tan sutil como el insulto que lanzó en el pesaje. Los mejores cabeceadores siempre podían hacer que pareciera un accidente. Cuando el asalto llegaba a su fin, Emil Griffith empujó a Benny lleno de furia. El árbitro simplemente observó. ¿Quién necesita frenos cuando todo está cuesta abajo? La pelea hervía con emociones que solo una ráfaga de golpes podía expresar. Al observarla, recordemos que en 1962 las peleas de los viernes por la noche eran más grandes que el fútbol americano de los domingos por la noche. Incluso si no conocías ni un ápice de la historia detrás, podías sentir que algo más profundo que un simple combate deportivo estaba ocurriendo aquí. Había odio en cada pequeño movimiento. En términos de técnica, esto era para tomar apuntes. Así es como golpeas algo que quieres destruir. Todos los golpes eran látigos de nudillos, caderas y hombros que chasqueaban con elasticidad y violencia. Emil obtenía esa posición interna con su mano izquierda nuevamente,
permitiéndole lanzar uppercuts cortos antes de que Benny regresara con otro cabezazo descarado. Emil le devolvía con una paliza, forzándolo hacia atrás y atacándolo al cuerpo y a la cabeza. Las manos fluidas de Griffith se solidificaban solo en el último segundo, con un chasquido inconfundible en el momento del impacto. Era un golpeador dañino y agotador, que torcía su cuerpo con cada golpe. Benny peleaba desde las cuerdas, incapaz de igualar la fuerza de Emil. Necesitaba hacer que Griffith respetara su poder, porque estar atrapado contra las cuerdas frente a un hombre más fuerte y demasiado enfadado para preocuparse es uno de los peores lugares en los que podrías estar. En un momento de desesperación en el sexto asalto, Benny encontró una respuesta. Un gancho de izquierda perfectamente cronometrado derribó a Emil sobre su trasero esculpido como una estatua. Griffith estaba preparando un gancho de izquierda propio y su mano derecha bajó a su pecho, dándole a Benny la apertura para golpear primero. Después de 5 asaltos luchando como una fuerza de indignación justa, sus emociones lo traicionaron. Benny Paret aprovechó ese instante, y eso era lo menos aceptable de todo. Emil estaba gravemente aturdido, tambaleándose, pero el destino fue lo suficientemente amable como para nivelarlo al final del asalto. Griffith necesitó cada segundo para recuperarse. Tenía lo suficiente para seguir adelante, pero Benny había logrado revertir el deslizamiento con un solo golpe. Esto le recordó a Emil que, aunque Benny fuera un homófobo, seguía siendo el maldito campeón del mundo por una razón. Ese recordatorio hizo toda la diferencia. Era una pelea en un mundo de combates de boxeo. Se luchaba con una intensidad que parecía más propia de un callejón trasero o un estacionamiento. Lleno del lado oscuro de la dulce ciencia, alimentado por malas intenciones, te olvidabas de la hermosa técnica. En el caos, en la rabia, en la furia, te olvidabas de que la razón por la que Griffith estaba dominando no era su furia ni simbolismo. Estaba ganando porque su defensa era impecable. Ser derribado por un homófobo no era una lección que Emil olvidaría. Incluso en un combate salvaje con un hombre al que sinceramente quería lastimar, Griffith tenía que pensar en su defensa. Veía a Benny prepararse para lanzar otro enorme gancho de izquierda. Esta vez, Griffith se agachó bajo el golpe y lo contragolpeó limpiamente. Paret comenzó a mover la cabeza, pero Emil se tomó su tiempo para colocar un gancho de izquierda antes de lanzarse con una derecha que empujó a Benny contra las cuerdas. Benny abrió su guardia mientras retrocedía. No tenía otra opción. Hablamos de la horrible posición en la que Benny puso a Emil al exponerlo públicamente. Benny también se había pintado a sí mismo en una esquina con sus comentarios. Había apostado su masculinidad en esta pelea desde que esas palabras salieron de su boca. Porque, por muy humillante que sea, que te llamen maricón en público, que te golpee la persona a la que insultaste, es aún peor. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo aquí. Era catártico verlo. Se sentía genuinamente bien ver al hombre más amable del boxeo desquitarse con su acosador, triplicando su jab mientras giraba, antes de regresar al interior para conectar un estilizado triple uppercut. Luego empujaba a Benny contra las cuerdas para castigarlo aún más. Paret seguía lanzando golpes al cuerpo, pero su éxito arriba era limitado. Podías sentirlo a través de 80 años. La tensión era tan densa como muros de prisión. Podías sentir el odio irradiando desde el filme. Esta pelea no era para entretener ni por una gran suma de dinero, ni siquiera por el campeonato welter, en una época en la que solo había uno. Esta pelea no habría lucido diferente en una pelea callejera como las de Kimbo Slice. Bueno, quizá habría habido un árbitro más firme ahí. Ruby Goldstein, ampliamente considerado uno de los mejores árbitros de su tiempo, era criticado en su día por detener peleas demasiado pronto. Fue incluido en el Salón de la Fama en 1994, pero en esta pelea, especialmente considerando lo que ocurrió en el pesaje, necesitaba tomar el control. Ambos luchadores peleaban de manera sucia, cabezazos, golpes bajos y golpes a la nuca. Ruby simplemente los dejó pelear. Mientras eso resultaba absolutamente cautivador de ver, fue un gran descuido de su deber principal: proteger a los peleadores. Cada momento podrido de esta pelea es un caso de estudio sobre la condición humana. Fue un choque visceral de valores con demasiado en juego para que alguno de los hombres retrocediera. Era público y personal.
Ambos estaban íntimamente familiarizados con cada pequeño detalle del conjunto de habilidades del otro. Incluso si uno derribaba al otro, después de 3 guerras violentas, aún quedarían asuntos pendientes. Emil Griffith estaba desmoronando lenta pero seguramente a Benny Paret, tirando de cada pequeño hilo suelto en la defensa de Benny, encontrando los bucles defectuosos y pasando un gancho a través de ellos, enhebrando esa aguja y tirando fuerte cuando regresaba su mano. Emil era un diseñador dentro y fuera del ring. Emil estaba lleno de rencor y era despiadado, y tenía todo el derecho de serlo. Ahora, en el round número 11, con Benny Paret completamente desgastado, Emil explotó. Lo golpeó como si intentara erradicar la homofobia a golpes. Lo golpeó como una pala golpea la tierra. Es el único combate de boxeo que he visto que simplemente parece que debería ser ilegal. He visto miles de peleas, incontables horas de boxeo, MMA y peleas callejeras. Pero hay un punto donde deja de ser divertido de ver, donde necesitas que alguien por favor intervenga. En el caso de Benny Paret, después de sus insultos innecesarios y crueles en el pesaje, ese punto llegó un poco más tarde de lo habitual. Pero aquí está, solo un recordatorio, no digas que no te lo advertí. 1 minuto después de iniciado el round 12, Emil lanzó un doble golpe de derecha que sacudió a Benny. Benny se inclinó hacia la esquina como un barco hundiéndose. Emil lo embistió con 27 golpes consecutivos, sin defensa alguna, antes de que Ruby Goldstein finalmente decidiera separarlo. Benny Paret se hundió bajo las olas. Su entrenador y los hombres de su esquina irrumpieron en el ring, tratando de poner su cuerpo inerte sobre su espalda. Rogaban al médico del ring. Rogaban por una bondad de un dios indiferente. Esto era la ira desbordada de un hombre amable llevado al límite. En el calor del momento, en la indignación justa y la pura alegría primitiva de la retribución merecida, Emil perdió el control. Golpeó con la intención de castigar. Lo que estás viendo no es solo el knockout más brutal en la historia del boxeo. Fue la primera vez que se usó la cámara lenta en la historia de la televisión. Cuando Benny se inclinó hacia la izquierda, Emil usó su mano izquierda para sujetarlo contra las cuerdas mientras lanzaba uppercuts con su derecha, forzándolo finalmente a enderezarse. Emil estaba tan furioso que se podía ver en sus piernas. Golpe tras golpe, Benny finalmente cayó. Demasiado tarde para que sirviera de algo. La multitud aplaudió. El país quedó atónito, viéndolo en vivo por ABC. Esta fue la última pelea televisada en vivo por Televisión Nacional durante casi una década. En la entrevista posterior a la pelea, un satisfecho Emil Griffith fue preguntado sobre la condición de su oponente caído. Benny seguía tendido en esa misma esquina. Emil respondió con sarcasmo: "Estoy muy orgulloso de ser nuevamente el campeón welter y espero que Paret se sienta muy bien, lo cual no me dirán cómo se siente". El sarcasmo no se traduce bien al texto, pero el tono era distintivo. En el momento, es difícil decir que no tenía justificación para sentirse así. Esperarías que después de lo que acababa de hacer, la preocupación ganara sobre su rencor. Pero no puedo culparlo realmente. Se defendió a sí mismo y a su comunidad, y humilló públicamente a un intolerante. Todos lo vimos, pero nadie sabía lo grave que era. Benny fue llevado de urgencia al Hospital Roosevelt, saliendo del ring en coma. Emil trató de visitar a Benny en el hospital, pero la esposa de Paret se lo impidió. Ruby Goldstein no volvería a arbitrar una pelea durante 2 años y se retiraría definitivamente tras una más en 1964. Mientras miraban la primera repetición en cámara lenta en la historia del boxeo, Emil vio por sí mismo la violencia de su ira y su habilidad desatada. "Simplemente seguía golpeando", dijo, con la voz apagándose. La realización lo golpeó. Benny Paret, de 25 años, moriría 10 días después. Un derrame cerebral masivo llevó a múltiples coágulos de sangre. La esposa y el hijo de Benny quedaron devastados. Ruby Goldstein quedó devastado. Pero nadie se sintió peor que Emil Griffith. Benny lo perseguiría en sueños durante décadas. Los seguidores de Paret lo llamaron asesino por correo. El sentido de furia justa de Emil lo llevó a convertirse en lo único que nunca quiso ser: odiado. Con una aldea que alimentar en las Islas Vírgenes, Emil no tuvo más remedio que seguir peleando.
Finalmente se retiró 15 años después. Ganó más títulos, en más categorías, pero Emil Griffith nunca volvió a ser el mismo. Nunca temió a un oponente. Le temía más a sí mismo. El instinto asesino que tuvo una vez fue enterrado en el cementerio de Saint Raymond en el Bronx, junto con Benny Paret. En 2005, Emil finalmente pudo poner el espíritu de Benny en paz cuando conoció al hijo que dejó sin padre, sobre la tumba de su oponente caído. El hijo de Benny le dio a Emil el consuelo y el perdón que había estado buscando todo este tiempo, y Emil finalmente pudo perdonarse a sí mismo. Desde un insulto lanzado en el momento equivocado y a la persona equivocada, media docena de vidas fueron alteradas trágicamente más allá del reconocimiento. Un niño creció sin padre, una esposa quedó sin esposo. Cada sueño se convirtió en una pesadilla de recuerdos desgarradores. El sueño se convirtió en otra repetición en cámara lenta del momento más cruel de Emil Griffith. Esto muestra qué tan mal pueden terminar las cosas cuando la justicia se siente tan fácilmente justificada. Responder al odio con odio nunca termina bien. Depende de nosotros, a nivel individual, detenerlo antes de que llegue tan lejos. Antes de que hagas o veas algo que te persiga por décadas. Recuerda, el abismo también te observa. Pensarás en esto antes de dormir esta noche. Y luego recordarás de lo que son capaces las mejores historias. Hasta una próxima entrega de La Esquina del Boxing.